Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, Tatiana? Bien, mire, le iba a consultar que si por si acaso se me sale de la clase es porque aún no llego a casa. Ah, anda en la calle ahorita. Ajá. Sí, aquí voy en la calle aún. Ah, pero ya está cerca de su casa. Y así ya Faltan, casi, solo que hay pedazos donde no pega la señal. ya. Tiene que pasar ahí unas montañas. Sí, tengo que pasar las montañas. Ok, ok, vamos a Sí. esperar.
Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, licenciado. ¿Cómo está usted? ¿Con calor? Sí, es cierto. Yo veo que ustedes están bien cómodas ahí con sus camisetas. Ah, sí. No, pero ha hecho calor Sí, va. bastante. Sí. Ya, quizás hasta cuando llueva, ¿va? Esta es la peor fecha y zancudos también. Ah, sí, ¿verdad? Calor y zancudos. Sí. Pero ya compró su raqueta. Ya la tengo todo mi equipo para zancudo, Sí, raqueta va. y citronela. Verdaderas masacres, va. Ya no voy al gimnasio. Increíble. Bueno, estamos ya, eh, el número suficiente de compañeros y compañeras para poder comenzar la reunión de este día. Buenas noches a todos y todas. Gracias por conectarse con la clase de sociología, el curso virtual de sociología para técnico. Yo quería comenzar, este, avisándoles la fecha del parcial, del segundo parcial de sociología. Aquí ustedes pueden ver, en su aula también está, ¿verdad? Ahí pueden ver ya los horarios y las fechas de cuando ustedes van a hacer el examen parcial número 2 correspondiente al segundo registro. A sociología ustedes la van a tener el 23 de abril, cae martes. Entonces, el 23 de abril, de 6 a 8, ustedes van a tener el espacio para poder hacer el examen parcial número 2 correspondiente al segundo registro. Aquí está. En el aula ustedes tienen este cuadro. Yo lo estoy reiterando, nada más. Bien. Por otra parte, yo también quiero avisarles que las clases que nosotros vimos la semana pasada, que hablaban del origen del capitalismo en El Salvador, cada una de las clases en presentación PowerPoint, cada una al final tiene un cuestionario. Cada una. Y aquí se las voy a mostrar. Quiero ver. Bien, aquí está la clase El capitalismo en El Salvador, historia inmediata, nacional y la sociología vivida. ¿De acuerdo? Y quiero ver. Pero también está la otra, que se llama características de la acumulación originaria de capital, que también está en presentación PowerPoint.
Lo que yo quiero poner énfasis que cada clase tiene un cuestionario al final. Ojo con eso. Tiene un cuestionario al final. Por ejemplo, la primera que hemos estado viendo es el capitalismo en El Salvador, historia inmediata nacional y la sociología vivida. Entonces, al final de la presentación hay un cuestionario. Lo pueden ver, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí, Ok. Aquí está el cuestionario. Son 5 preguntas de esa clase. Ustedes tienen que resolverlas. Las van a resolver y las van a contestar a partir de la clase en presentación PowerPoint que tienen. Las respuestas las van a encontrar también acá en las diapositivas. Ojo con eso. Son 5 preguntas que ustedes tienen que resolver y están al final. Es la última diapo esta. Entonces, ustedes tienen que resolverlas, tienen que contestarlas porque estas preguntas seguro que van a salir en el examen parcial. En el segundo examen parcial que ya les comuniqué la fecha en que lo van a tener. Lo van a tener el 23 de abril. El 23 de abril de 6 a 8. De 6 a 8. Lo van a realizar virtual mediante la plataforma. Así como hicieron el primero. Así lo van a hacer. Ojo con eso. Esta es la clase que corresponde al capitalismo en El Salvador, historia inmediata nacional y la sociología vivida. Pero ocurre que existe otra presentación PowerPoint que corresponde a las características que asumió la acumulación originaria de capital en El Salvador. Y para esta presentación también al final van a encontrar un cuestionario también con preguntas. 5 preguntas, siempre son 5 preguntas, solo que estas corresponden a la clase que se refiere a las características que asumió el proceso de acumulación originaria de capital en El Salvador. Lo mismo, ustedes las van a responder con la información que tienen las diapositivas. Las diapositivas. No tienen que acudir a otras fuentes. Por ejemplo, aquí hay una pregunta. Explique brevemente y de acuerdo a las ideas planteadas en clase, por qué el colonialismo como proceso histórico-social constituyó un punto de inflexión de la vida en la sociedad indígena encontrada. Entonces, la respuesta de esa pregunta, ustedes la van a buscar en las diapositivas de la clase, de la presentación PowerPoint. No acudan a otras fuentes, por favor. Por favor. Estas preguntas también segurísimo que van a salir en el parcial. Solo que ustedes tienen que resolverlas. Ojo con eso. Tienen que resolverlas. Así que por favor, resuélvanlas asincrónicamente. Asincrónicamente. Para que así usted, el día que tenga el parcial, usted está lista, está con todas las de rigor para responder cualquier pregunta que salga en el examen parcial. ¿De acuerdo?
Bien, si hay alguna pregunta, por favor, háganla. Háganla, por favor. Este día, en esta reunión, nos toca abordar el siguiente tema. Y es este: el impacto de la pandemia COVID-19 en lo social, específicamente en el Sistema Nacional de Salud. O sea que esta es la clase, esta es la presentación PowerPoint de la clase de esta noche. De esta noche. Esta también va a salir en el próximo examen parcial que tengamos. Desde ya se lo digo. Solo que para esta no existe cuestionario. No existe cuestionario. Ahora bien, ¿por qué no hay cuestionario? Porque fíjense que si ustedes ven las dos clases anteriores o los dos contenidos anteriores, tienen mucho de historia. Tienen mucha insumos de la historia del país, historia social y económica de El Salvador. Y la historia siempre, eso de estar recordando fechas, eso de estar recordando procesos, dificulta un tanto. Por eso es que yo, pues, les estoy brindando ese cuestionario. Ese cuestionario para que ustedes con facilidad también puedan resolver esas preguntas. Esas preguntas. No así con este tema que estamos viendo ahorita. Ahora bien, dejemos esto así ahorita, así, dejemos. Porque hay otro asunto que yo les quiero también hablar de eso. Hablar de ello. Y es lo siguiente. Resulta que también hay una tarea. La semana pasada se dejaron tareas. ¿Se acuerdan? Que tuvieron que hacer unas tareas no calificadas, que no iban a ser calificadas en el foro participativo. ¿Se acuerdan? En esta semana, ustedes tienen que realizar una actividad en línea, una actividad virtual que se llama consulta. Se llama consulta. Aquí yo estoy señalando con el mouse. ¿Lo ven, verdad? ¿Ven la actividad? Eugenia, ¿lo ves tú? Sí, sí se mira, licenciado. Ok. Entonces, aquí ustedes tienen que resolver esta actividad, que es también virtual. Ahora bien, se llama consulta. No es un examen. Es una consulta, como lo dice, es una consulta. A diferencia de un cuestionario, una consulta es pues como usted va a poder verificar cómo aprendió el tema, cómo entendió el tema. Entonces se hace esta actividad, esta consulta, ¿sí? Y entonces usted va a responder unas preguntas que están dentro de esa actividad y que se refieren a las clases de historia social y económica que hemos estado anteriormente a esta reunión hablando. O sea, sobre la historia social y económica del país y que habla por el por qué la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista. Capitalista. Así que
esta es la actividad para esta semana. Aquí quizás vamos a corregir un asunto. Un asunto que yo quiero dejar corregido. Vamos a ver. Bien. Dice actividad relacionada con, según la presentación PowerPoint sobre el origen del capitalismo en El Salvador y las características que asumió la acumulación originaria de capital. Esto está de más. No debió haber estado. Lo vamos a borrar. Yo aquí ahorita lo voy a corregir para que quede cabal, perdón, lo que ustedes van a resolver. Repito, es una actividad virtual dentro de la plataforma Moodle y que se refiere a los dos contenidos anteriores. Que por cierto, ustedes van a tener que resolver dos cuestionarios. Los que yo les señalé. Los que yo les señalé. Así que aquí está ya. ¿Cómo ustedes lo van a realizar? Ustedes van a hacerle clic a la actividad. ¿Sí? Y van a leer lo que les pide la actividad. Lo que les pide la actividad. Es importante, aquí dice, es importante analizar los procesos y características para considerar por qué la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista subdesarrollada. ¿Por qué una sociedad, por qué la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista desarrollada? ¿Por qué? Entonces aquí hay 4 opciones. Aquí puede usted observar 4 opciones. Usted va a seleccionar una opción que crea usted que es la correcta. Que es la correcta. Aquí hay 4 opciones. Ojo. ¿Sí? Entonces aquí están los círculos donde ustedes van a contestar. Se puede observar, ¿verdad? ¿Sí? Cuando usted haya contestado solo una opción, va a tener que seleccionar solo una opción. Recuerde, solo una opción. No vaya a llenar todo. Por ejemplo, vaya, Eugenia Miranda dice, bueno, mire, yo creo que es la primera. ¿Qué es lo que dice la primera? La sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista porque desarrolló objetiva y subjetivamente las condiciones en sí mismas o naturalmente para convertirse en capitalista. O sea que la sociedad salvadoreña, por naturaleza, ella desarrolló las condiciones para ser una sociedad capitalista. Entonces, es posible, estoy poniendo un ejemplo, Eugenia, no digo que tú vas a responder. Entonces dice Eugenia, yo creo que es esta. Y usted, ¡pum!, dice, y hace clic aquí. Hace clic. Y le va a quedar sombreadito. ¿Sí? Sombreadito. Cuando usted haga eso, aquí está este recuadro que se vuelve azul cuando dejo de señalarlo con el mouse, pero con el mouse se vuelve blanco. O sea, aquí usted va a enviar su respuesta. ¿Sí?
su respuesta. Y va a quedar registrada. Va a quedar registrada en la actividad virtual llamada consulta. Porque así se llama, consulta. No se llama cuestionario, no se llama encuesta, se llama consulta. Porque es una consulta de cómo usted estudió o aprendió las dos clases anteriores. Ojo con eso. Entonces, en eso va a consistir. Sin embargo, aquí también aparecen las preguntas. Miren. Y también aquí hay unos cuadritos. ¿Va? ¿Los ven? Unos cuadritos. Y aquí también usted puede, le va a hacer clic a la respuesta que usted considere que es la correcta. También aquí. Su nombre va a quedar registrado. Porque usted del grupo, todos los del grupo que vayan contestando, va a quedar registrado cuando guarden aquí, donde yo tengo el mouse, su elección. ¿Ok? Así usted vuelve al curso. Vuelve al curso. Entonces, esta es la actividad virtual para esta semana. Ahora usted seguramente se está preguntando, ¿y esto va a significar nota? ¿Y qué es lo que dijimos la semana pasada? Miren, no todo significa nota, no todo significa una calificación en las actividades virtuales que se realizan. Tómenlo muy en cuenta, esta tampoco. Les quiero decir algo a todos y todas. Prácticamente, la única actividad evaluada que nos falta son las presentaciones digitales del tema que hemos quedado que ustedes iban a desarrollar, que es la sociedad del cuidado. ¿Sí? Falta esa. No sé qué tenía Dani. Y también La el que parcial. es en grupo, ¿verdad? ¿Alguien habló? Sí, esa es la actividad que la tenemos que hacer en el grupo, ¿verdad? Correcto. Y la van a entregar la semana, creo que del parcial, ¿verdad? ¿Para cuándo quedó, Giovanna? La fecha de entrega. No me recuerdo, pero sí es en la semana del parcial. Bueno, si alguien maneja la fecha, que lo diga. Que lo diga. Por favor. El 23 ha dejado el parcial, el 23 de abril. Pero ese es el parcial, pero la entrega de la presentación digital, ¿para cuándo? No se acuerdan. Hay una fecha. Yo ahorita no la manejo, pero ya la voy a buscar y esa fecha es la que dijimos. Porque yo voy a poner la herramienta virtual donde ustedes van a enviar todas las presentaciones. Solo una van a enviar por cada grupo. O sea que de su grupo, uno se va a encargar de enviarlo. Ojo, por favor, no vayan a enviar, por ejemplo, si en el grupo hay 5, no vayan a enviar los 5, sino que solo una persona, solo una compañera o compañera lo va a enviar. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, esta es la actividad virtual que van a realizar esta semana. Esa se llama consulta. Y es sobre el tema del origen del capitalismo en El Salvador y de la acumulación originaria de capital en El Salvador. Aquí abajito está la carpeta donde van a encontrar los temas en presentación PowerPoint.
aunque ustedes ya las tienen en la semana anterior. En la semana anterior. Bien. Otro asunto importante que yo les quiero también hacer ver son las notas preliminares o provisionales que ustedes tienen. Aquí están las notas que preliminarmente o provisionalmente ustedes tienen. Entonces, tienen ustedes la nota de la pizarra digital y la nota del corto evaluado que hicieron. Acordémonos que solo un corto han realizado. ¿Sí? Ahora bien, ocurre pues que yo o la asignatura digregó el 30% que tenían los cortos, le dio 15% a la pizarra digital. O sea que ese 30% se dividió entre dos. Entonces, el corto vale un 15%. Ojo, aquí estoy con la crucita que estoy señalando. Y la pizarra digital también un 15%. ¿Sí? Aquí lo que está vacío corresponden a la presentación digital que todavía no la han entregado. Me imagino que lo están haciendo. Y la nota del examen parcial aquí. Entonces, ahorita ustedes se han jugado 30% de la nota final. Solo que ese 30% está dividido en dos actividades que han realizado. Una es un corto evaluado y la pizarra digital que la enviaron. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa actividad? Sí, Ok. Entonces, están observando sus notas. Aquí está el otro cuadro correspondiente a los compañeros. Somos 27. Algunos no hicieron ni el corto ni la pizarra. Pero la mayoría lo hizo. Ya se observaron. Bueno, este cuadro también está en el aula virtual. Ustedes lo pueden revisar. ¿De acuerdo? Entonces, estas son sus notas hasta este momento. Bien. La clase para esta noche es esta. El impacto de la pandemia COVID-19 en lo social, específicamente en el Sistema Nacional de Salud. Bien. Es muy importante este tema, porque vamos a comenzar hablando de un problema de la salud, ¿sí? De un problema de la salud, un problema que hace 4 años apareció y que le dio vuelta toda la vida, transformó la vida de la humanidad a nivel mundial, a nivel planetario. Por lo tanto, también a nivel nacional, hablando del caso de nuestro país. Hablando del caso de nuestro país. Pueden observar la presentación PowerPoint. ¿De acuerdo? ¿Se veo? Bien. Entonces, vamos a ampliar.
y vamos a empezar a manejar esta idea. Eugenia, ¿podría leer esta diapositiva, por favor? Sí, introducción a la problemática. Al momento de plantear estas ideas, es necesario destacar que, como dice el refrán popular, ha pasado mucha agua bajo el puente. Es decir, desde la irrupción histórica de la pandemia a nivel mundial a finales del año 2019 y en marzo de 2020, para el caso de El Salvador, ha habido aprendizajes y experiencias significativas tanto para el personal de salud como para la población en general. Muchas gracias, Eugenia. No. Bien. Estas ideas introductorias son muy importantes porque hacen ver que un problema de la salud ha transformado la vida de los seres humanos y específicamente la vida de todos los salvadoreños también. ¿Sí? Mire, han habido problemas en economía, han habido problemas en la política, ¿sí? Han habido problemas incluso en lo ecológico. ¿Sí? Ahorita hay un problema ecológico tremendo, hay un problema ecológico complicado que es el cambio climático. Pero no ha transformado o no está transformando la vida de los seres humanos como lo hizo el COVID-19. Si algo hizo el COVID-19 es transformar la vida cotidiana de todos los seres humanos a nivel mundial y también a nivel nacional. Por lo tanto, el fenómeno que ocurrió ayer en nada transformó nuestra vida, ¿no? ¿Se dieron cuenta del qué es lo que ocurrió el día de ayer, dice el Juárez? ¿No se acuerdan? ¿No se dieron cuenta? Yami. Lo del eclipse. Correcto. Hubo un eclipse total solar. Fue un fenómeno natural que en nada, bueno, pasó ya sin pena ni gloria, ¿va? Claro, ¿va? La gente lo vio e hizo historia, claro, hizo historia, pero no transformó nuestra vida. El COVID sí lo hizo, el COVID sí lo hizo. Y por eso es que decimos que ha habido aprendizaje, ha habido experiencia. Yo no sé si ustedes a nivel personal tienen aprendizaje y experiencia sobre el COVID. Me imagino que sí. Eugenia, por ejemplo, ¿qué es lo que te ha dejado demostrado el COVID a nivel personal? ¿Te dio COVID a ti? Sí, me dio COVID, fue fuerte. Entonces, ella tiene la experiencia de la enfermedad en su persona, en su cuerpo. Sufrió COVID, le dio COVID. Entonces, seguramente, Eugenia tiene un aprendizaje, tiene una experiencia, ¿sí? ¿Cuál es el aprendizaje y la experiencia que nos puedes decir del COVID, Eugenia? Que tengo que cuidar como mantener mi estilo de vida balanceado, alimentarme bien, dormir bien y cuidar más de mi persona para cuidar de otros. Ajá, en la medida que Cuidar mi salud. en la medida que tú te cuidas, cuidas a los demás, ¿verdad? Ujú. Antes del COVID tú no tenías digamos, ese criterio, no lo manejabas. No lo manejaba. Entonces, obviamente Eugenia aprendió. Obviamente Eugenia experimentó. Y eso significó un cúmulo o una dinámica de relaciones sociales. En primer lugar, cuando a ella le diagnosticaron COVID, se lo diagnosticaron, me imagino, que en un hospital, ¿verdad? Sí. En el hospital. Y estuviste ingresada, Eugenia. Sí, ¿En un sí, hospital o en la casa? en el hospital.
Ajá, entonces ella tuvo una experiencia fuerte con la enfermedad porque estuvo incluso ingresada en el hospital, en una institución hospitalaria. Entonces ahí, Eugenia, tú desarrollaste relaciones sociales en torno a un problema de salud. Ojo con eso. Y entonces Eugenia hoy maneja una narrativa distinta a cuanto ella decía antes que llegara el COVID a su vida, a su vida. Miren lo que dice ahora Eugenia, que hoy se preocupa por su salud, hoy come bien, me imagino que come saludable, ¿verdad? Sí. Hoy Sí, come saludable, ya no come, pues sí, cosas tóxicas, hoy se cuida, hoy hace ejercicio, me imagino, también. Sí. sí, Sale a caminar, va al gym, me imagino, etcétera, ujú, etcétera. sí, Todos esos hábitos le han permitido a ella conllevar una vida más o menos normal, porque tuvo un problema de salud llamado COVID-19. Pero también ella lo puede manejar como experiencia, una experiencia valiosa para los demás, Eugenio. Tú eres un testimonio. ¿No puedes decir tu testimonio personal? En sí, bueno, en pocas palabras. en pocas palabras, resumiendo, después que me dio COVID, entendí que el estrés influye bastante en mis emociones, en mis acciones y todo, y que ahora tengo que estar, bueno, después del COVID creo que tengo secuelas porque tengo problemas de alergia, entonces trato siempre de estarme lavando las manos, de estar ordenando, comer bastantes vegetales y mantenerme equilibrada porque si no me recurro a tomar medicamentos porque me da alergia a todo, ¿Tienes todos los hijos? cambios ¿Tienes de hijos? clima. Tengo uno, sí, Sí. Ajá. Eres madre. Ajá. sí, ya soy Sí. mamá de Ajá. uno y sí, ¿cuál es mi experiencia? Que tengo que estar siempre con las protecciones de sanitización en mi casa y mi entorno, evitar muchos lugares aglomerados. Ajá. Eh, Entonces, ¿cuántos días ujú. estuviste con COVID? Estuve en el hospital, estuve como 3 semanas. Bastante, ¿verdad? Bastante. Sí, me dio fuerte, me sentí súper letárgica y Ajá. mi cuerpo se transformó, parecía otra persona. Ajá, entiendo. Bueno, Y tuve ayuda de las enfermeras, todas súper bien, vaya, me atendieron pero súper bien. por casualidad no surgió de ahí la espinita de ser enfermera, ¿no? Ajá. No, quizás. Quizás sí, Vaya. porque y porque después de eso como que siguen viniendo más virus, entonces como que hay pues No, también economía, ¿verdad? De que yo pueda obtener un trabajo, no sé. sí, sí, claro, entiendo, entiendo. Bueno, pues, gracias por la experiencia, Eugenia. Es muy valioso. Entonces, ya tenemos acá, pues, una configuración de cómo un problema de salud incide en la vida de los seres humanos. Eugenia es un testimonio humano vivo de cómo un problema social, sociohumano, como es una pandemia, como es una enfermedad, incide grandemente. Hoy ella maneja otro pensar, sentir y actuar. Otro pensar, sentir y actuar. ¿Quién me lee esta diapo? Giselle Juárez, ¿me la podría leer, por favor? Yasmin. Voy. Ok, por favor. Existe un consenso generalizado en el imaginario colectivo de las personas y pueblos de que el mundo no es y no volverá a ser el mismo. Ha habido un punto de inflexión y lo que nos debe preocupar y ocupar como seres humanos causantes como especie del problema es qué tan preparados material y espiritualmente estamos para estar a la altura de las circunstancias
y construir nuevas y buenas realidades en los distintos ámbitos de la realidad y que se configure en una nueva normalidad. Muchas gracias. Miren, estas ideas son bien importantes, porque el imaginario colectivo es plenamente aceptado de que el mundo ya no es el mismo y no va a volver a ser el mismo. Desde antes de la pandemia se vivía un mundo distinto al que estamos viviendo hoy. Hoy las relaciones sociales son distintas incluso en muchos aspectos. Por ejemplo, ya no damos la mano. Algunas veces ya no damos la mano. El famoso beso pequeño burgués ya no va. El abrazo, etcétera. Yo no sé, ya no damos el beso, por ejemplo, mínimo. Entonces, ustedes han tenido que modificar. ¿Sí? Todo en función de la construcción de una nueva normalidad. Ahora bien, fíjense que hay un problema, porque en el imaginario colectivo, durante la pandemia, se pensó que la humanidad iba a ser más solidaria, iba a ser más fraterno, por todos los procesos que se vivieron. Por ejemplo, Eugenia, pues sí, Eugenia ella vivió la crisis de la enfermedad, y entonces, pero como ella dice, el personal de salud fue tan fino, fue tan diligente, fue tan solidario, fue tan fraterno, que ella tiene una buena imagen, incluso del sistema de salud. Ojo, ojo, entonces, eh, ella pues tiene como todo un elemento cotidiano, vivencial, para decir pues que hoy su imaginario colectivo es distinto, totalmente distinto. Y entonces, pero eso que ella vivió también debe ser multiplicado, debe ser diseminado en las mentes y corazones y actitudes de todos nosotros. Estas palabras son muy importantes. ¿Qué tan preparados, esta pregunta más que todo, qué tan preparados material y espiritualmente estamos para estar a la altura de las circunstancias y construir nuevas y buenas realidades en los distintos ámbitos de la realidad? Cuando decimos distintos ámbitos de la realidad, nos estamos refiriendo, por ejemplo, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo ideológico, en lo ecológico, etcétera. A eso nos estamos refiriendo en los ámbitos de la realidad. Todo en función de una nueva normalidad. Pero repito, ocurre pues que en la práctica, como que la humanidad, a nivel general estoy hablando, porque hay experiencias valiosas como la de Eugenia. Pero podríamos decir que la experiencia de Eugenia es una excepción, no la regla, Eugenia. Compañeros y compañeras, yo le doy gracias a Dios porque te sucedió eso. Démosle gracias a Dios por eso. Pero ocurre que no es no podemos decir que ha sido la regla genérica, la regla general, porque hay testimonios totalmente distintos al que tú nos has dicho. Miren, yo no sé si, bueno, yo no sé, en realidad, pues, el tiempo pasa muy rápido, obviamente, ¿verdad? Yo no sé cuántos años tenían ustedes cuando en los años críticos de la enfermedad. Pero yo me acuerdo de una manifestación que a mi modo de ver, como ser humano, yo me siento mal. En El Salvador, en los meses peores de la pandemia, hubo, ojo, hubo la expulsión de una enfermera de un bus. La expulsaron. Porque decían de que
andaba contagiada por ser enfermera. Entonces, el prejuicio vino y la sacaron del bus. Y ahí dejaron a la señora, ¿sí?, en la carretera, llorando. Porque ¿cómo es posible que yo, decía ella, cómo es posible que yo, que ayudo, que cuido, ¿sí?, a otros en contra de esa enfermedad, me excluyen? Y eso sucedió aquí en El Salvador. Creo que fue allá en Zacatecoluca. Si usted conoce el caso, me va a dar la razón. O me va a decir, sí es cierto. Pero yo me acuerdo, amargamente me acuerdo de esa situación que se dio. Entonces, no podemos decir que, por ejemplo, las experiencias maravillosas como la de Eugenia fueron como lo genérico o lo general. Entonces, muchos creyeron que la humanidad iba a terminar con este problema más solidariamente, más fraternamente. Y ocurre que no es así. Hoy la humanidad es más, ¿sí?, es más despiadada, más insolidario, más egoísta, etcétera. Lamentablemente. Lamentablemente. Por todo lo anterior, se puede plantear que las distintas disciplinas científicas de la salud tienen también un desafío de carácter histórico-social de cara a los próximos meses y años. Y la enfermería no se escapa a dicha situación apremiante desde ya. Por lo que se hace necesario hacer una especie de inventario del papel que juega dicha disciplina y los o las profesionales de la salud en general y de la enfermería en particular, que hoy por hoy la pandemia COVID cobró la vida de más de 200 profesionales de la salud, laborando en primera línea. Ahí hubo muchas enfermeras y muchos enfermeros que murieron. Ojo, que murieron, perdieron la vida y que estaban en primera línea en condiciones objetivas y subjetivas precarias para el buen desempeño, y que desde la perspectiva de la sociología se hace un imperativo analizar. Ojo con esto. Vamos a ver cómo desde la perspectiva de las ciencias sociales, cómo se puede analizar los desafíos que tienen no solo o que tuvieron las ciencias de la salud durante la pandemia, sino que también hoy en día. Estamos en un tiempo ya post-pandémico. Post-pandémico. Entonces vamos a hablar de la enfermería, de ustedes, sin excluir o sin olvidarnos de los demás, de las demás disciplinas de la salud. Vale decir la medicina, vale decir los nutricionistas, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. ¿Cómo desde la sociología se va a analizar el problema? Nosotros a nivel de la sociología consideramos que podemos partir de un análisis, digamos, institucional y también estructural. Y por eso es que vamos a comenzar hablando del Sistema Nacional de Salud, una expresión de la crisis estructural y su expresión coyuntural hoy en día. Ustedes, como profesionales, se van a vincular necesariamente al Sistema Nacional de Salud. Muchos de ustedes seguramente van a trabajar con el Sistema Nacional. Muchos de ustedes. Es posible que otros vayan a trabajar con el sistema privado. También puede ocurrir eso. Pero ustedes, de primas a primeras, va a ser el Sistema Nacional de Salud de El Salvador,
el que los va a incorporar a la práctica, al quehacer, a su quehacer. Desafíos para la salud pública. Ocurre pues que el COVID-19, la pandemia COVID-19, se configuró en su momento y todavía lo sigue siendo un desafío para la salud pública. El año pasado hubo repuntes, yo no sé si se dieron cuenta ustedes, hubo repuntes de la enfermedad y que puso también en aprietos al Sistema Nacional de Salud. Entonces, ocurre que no podemos decir que el COVID ya se fue. Algunos dicen que el COVID ya se convirtió de pandemia, se ha convertido a una endemia. Al igual que el dengue, por ejemplo. O sea que vinieron para quedarse. Eso quiere decir, sí, vamos a tener COVID al igual que dengue, como una endemia. O sea que se va a padecer endémicamente. Entonces, vamos a ver que en qué medida un problema de salud es un desafío para la salud pública. Y vamos a tomar como referencia la pandemia COVID-19. La pandemia COVID-19 se consideró y se sigue considerando un desafío porque amenaza la estabilidad de la salud pública de un país. ¿Por qué? O sí y solo sí, por las siguientes razones. Uno, por el significado y afección en el porcentaje del índice de morbilidad física registrada en la coyuntura que va desde marzo del 2020 hasta la fecha, 2024, y que se empezó a verificar el aparecimiento y efecto de la enfermedad. Es decir, por la cantidad de muertes que produce. Un problema de salud se convierte también en una amenaza y en un desafío para la salud pública. Yo quisiera preguntarles si tenemos claro qué es la morbilidad física. ¿Tienen ustedes idea de lo que es la morbilidad física? Vamos a ver. Está con nosotros Tatiana García. ¿Tiene alguna idea de lo que es la morbilidad física de la que nos estamos refiriendo? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Según lo que yo tenía entendido, es como cuando se dan enfermedades como seguidas, digamos. Es como suceden con frecuencia, digamos, en una parte, en una comunidad en particular. Eso es lo que yo tenía entendido. No sé si estoy correcto. Bien. Lo que podemos decir de que, y que ahí sí tienes razón, Tatiana, es en la frecuencia. Que estadísticamente hablando, los fenómenos frecuentes se pueden registrar en tanto que, como son frecuentes, adquieren significación. Tienen un efecto significativo. Ahora bien, la morbilidad física es el número de muertes causadas por una enfermedad o un problema de salud específico. Específico. ¿Es un índice de mortalidad? Sí. Sí. Pero causado por una específica causa, por una enfermedad específica. Sí y solo sí, entonces se trata de una morbilidad física. Entonces, el COVID se configuró en una morbilidad física por el número alto de víctimas que causó.
en muertes, más que todo en muertes. Ojo, la morbilidad no toma en cuenta los que se recuperaron. Por ejemplo, Eugenia es de los casos recuperados. Entonces, ella no entra aquí. Aquí entran los que murieron. Aquí entran las víctimas mortales, pero causadas por solo el COVID. Pero como no son las únicas enfermedades que existen en la realidad, entonces ya cuando nosotros tomamos el consolidado a nivel general, entonces sí ya la morbilidad se convierte en mortalidad. Pero morbilidad física es aquella que configura las muertes causadas por una sola enfermedad o por un solo problema de salud. Entonces, obviamente, se habla de frecuencia. Pues sí, pues si hablamos de un número alto es porque la frecuencia es alta. Murieron muchos por COVID. Por COVID. Aquí quiero decir algo. En El Salvador tenemos un problema complicado porque no hay datos, no hay información fluida, no hay información fidedigna. Si ustedes consultan, el Sistema Nacional de Salud solo maneja una cantidad errónea de muertos. Maneja una morbilidad física, una morbilidad física o un índice de morbilidad física errónea. Ellos hablan de 8,000, 9,000 muertos. Pero hay fuentes fidedignas, hay fuentes confiables de que en El Salvador hubo de 20,000 a 25,000 muertes por COVID. Por COVID. Lo que pone al gobierno o que pone a salud como una mentira más de las que usó para poder como evidenciar o querer evidenciar de que ellos atendieron el problema en una forma eficaz. Pero esto ya forma parte ya de una estrategia propagandística propia de un gobierno. Bien, yo lo que la asignatura en este sentido, pues lo que hace es meterlos a ustedes, introducirlos en la problemática de la clase, para que ustedes en una forma asincrónica sigan razonando las ideas. Aquí vamos a dejar la clase, pero invitándolos a ustedes a que sigan razonando. A que sigan razonando las ideas. Y ustedes, a través del foro de consultas, pueden hacer también las consultas o las dudas o las preguntas que ustedes tengan al respecto. Así que vamos a llegar hasta aquí con la reunión de este día. Si no hay preguntas en este momento, vamos a llegar hasta aquí, ¿de acuerdo? Y nos vamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién habló? Licenciado, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Sara, yo solo quería hacerle una pregunta, si el trabajo que vamos a hacer en grupo son del mismo grupo que hemos enviado hace poco el trabajo, o tenemos que armar otro grupo. Miren, yo les he dicho siempre, conserven los grupos. Ah, ok. No deshagan los grupos, manténganse. Manténganse, sean firmes, sean consistentes, sean sostenibles, no deshagan los grupos. Lo mejor que puede ocurrir es que un grupo se mantenga en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Sara? Sí, sí, gracias, Lee. Gracias. Bueno, sí. Bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No la hay? Bueno, les agradezco que se hayan conectado
Les deseamos una feliz noche. Si no han comido, cenen. Buen provecho. ¿Sí? Y saludes. Gracias. Saludos a la familia. Gracias. Bendiciones. Gracias, licenciado. Bueno, buenas noches. Bendiciones. Buenas Gracias, noches. Wally. Buenas noches. Adiós. Gracias, buenas noches. Adiós.